que, que van siguiendo ya nuestra programación, que poco a poco se va haciendo lo más regular. Este es el programa Ruta Ciudadana. Estamos aquí con Jan Íñiguez. Sí, Paulina. Buenas tardes. Que nos visite y con quien vamos a justamente sacar conclusiones, debatir por qué es importante participar, por qué es importante hacer política. Para tener bien en claro que lo que vemos, muchas de las cosas que vemos y que se han dado en el Ecuador y en Latinoamérica igual, en estos escenarios actuales, en esta coyuntura actual, es más bien es politiquería, todo lo contrario al ejercicio de la política. Y vamos a conversar con Jan justamente de por qué es importante hacer política y no plegarnos a ese discurso de yo mejor no quiero saber de la política o la política es sucia o yo tengo que trabajar y gane quien gane, sino cómo cada uno vamos haciéndonos parte de construir este país, entendiendo claramente qué es hacer política y cuál es la diferencia de lo que algunos dicen que es la política, ¿no? Valga la redundancia, digamos, para aclarar realmente el concepto de lo importante que es vincularnos. Y quisiera empezar este programa con una frase de Ernesto Guevara de la Serna, del Che, los buena gente. Yo no quiero que nadie diga aquí que fulano es buena gente, porque señores, casi siempre los buena gente no son buenos revolucionarios. Para ser buena gente hay que dejar hacer y deshacer. Los que no exigen, los que no discuten los problemas, los que no controlan, los que no depuran responsabilidades, a los que les importa lo mismo cumplir que no cumplir, a los que no les duelen los problemas, los que no tienen hígado y les importa poco todo, son las buenas gentes. Y los revolucionarios, señores, son los que al revés de las buenas gentes discuten, controlan, depuran, cumplen, tienen sensibilidad y les duelen los problemas hasta el hígado. Muy buenas tardes, Jan. Gracias, querida Paulina. Una buena tarde a todos los que nos están escuchando y viendo también por la transmisión de Facebook Live de Radio Hoja de Ruta. Es un placer estar aquí contigo, estar con los que nos escuchan. Y efectivamente, tú decías algo importante y podemos también recalcar de la frase del Che, que a veces las intenciones son buenas, pero es necesario también, yo lo parafrasearía así, de esta manera, es necesario no solamente tener la disposición, sino también prepararse, formarse y también poder cumplir un perfil revolucionario, y generalmente eso pasamos desapercibido mucho. Algo comentábamos antes de cámaras y antes de la transmisión, que hay muchos cuadros que han pasado por un proceso, entre comillas, de formación, pero comparamos el pasado con el presente y realmente en la balanza nos queda un sinsabor, porque ¿dónde están esos cuadros? Y lamentablemente esto se debe no solamente a la formación y a la disposición, sino que el perfil revolucionario debe conllevar necesariamente sus principios fundamentales como la honestidad, como el servicio. Y algo tú decías de la política al inicio, ¿por qué no dejar de hacer política? Porque primero, como joven, hay que levantar una voz de protesta. Yo te hablo por los jóvenes, porque nosotros nos cansamos de poder seguir leyendo el concepto de política como quien se acomoda en un puesto, como quien está queriendo un lugar en la sociedad simplemente. No creo que el concepto de política sea ese, sino más bien abandero un concepto que es mucho más amplio, que tiene que ver con el servicio, que tiene que ver con la capacidad, que tiene que ver también con las demandas de los derechos. Realmente en los últimos años los derechos de los ciudadanos ya hemos conquistado muchos derechos a lo largo de este siglo, pero te digo, siguen habiendo más y más derechos que es necesario pelear con la vida, hasta con la sangre, para poder conquistarlos, porque al final del día, si una juventud organizada, si una sociedad en sí, no hablemos solamente de la juventud, no se organiza a poder combatir para la aprobación de estos derechos, estamos
vamos a caer realmente en una especie de agujero negro donde no vamos a poder salir. Es necesario seguir dando la pelea, seguir metiéndonos en política, más aún nosotros los jóvenes, y más aún en estos tiempos coyunturales donde perdón que ya mencioné la primera vez al gobierno, pero donde este gobierno te quita la oportunidad de desarrollarte, la oportunidad de crecer y las oportunidades a los jóvenes. Solamente te pongo un ejemplo hasta poder desarrollar más el tema de las becas. En el periodo pasado se dieron 20.000 becas a los estudiantes, hoy no pasan de las 100 becas ya en 3 años. Entonces es una problemática realmente que tiene que ver con la educación, y tú sabes, Paulina, que donde a un país le toca la educación, le están tocando el desarrollo, le están tocando la excelencia y le están tocando la capacidad de sus ciudadanos tienen para progresar. Jan, tú hablabas de que hay que luchar, ¿no es cierto?, por los derechos. En eso estamos totalmente de acuerdo. Hay derechos que son irrenunciables y que, como tú bien decías, incluso muchos de los derechos de los que ahora gozamos, incluso aquellos que dicen que nos gusta todo regalado y etcétera, pero que se benefician de vacaciones, de aguinaldos, del tema de las horas extras y todo eso, ¿no es cierto? Pero también hay una parte, y que a mí me preocupa mucho, que la discuto mucho, es el tema de los deberes. De los deberes en el sentido de que si bien conquistamos un derecho, por ejemplo, vamos a hablar del derecho a la educación gratuita y de calidad, porque no es todo solo un tema de una educación gratuita, ¿no es cierto?, sino de calidad. Razón. Pero ahí tiene que haber también una, digamos, una contraparte en el caso de no solo de los padres de familia, ¿no es cierto?, pero también de los chicos, y en este caso de los jóvenes, de trabajar también al interno en el tema de aprovechar también, digamos, una educación de calidad y de proponer, porque, a ver, uno puede entender que los jóvenes estén muy molestos. Yo leía ahora una cosa en un debate que hacían sobre el tema del examen ser bachiller, por ejemplo. Entonces decían, es que son muy reflexivas y el sistema nos enseña a memorizar. Ok, o sea, estamos de acuerdo, nos enseñan a memorizar, ¿no? Entonces, en esa dinámica, digamos, es bien difícil pues que hagas razonamientos cuando te enseñan a repetir. Pero quedándonos callados, dejando de promover, dejando de buscar cosas o aceptando lo que venga, o en este caso, oponernos a un examen en vez de buscar mejorarlo, cualificarlo, para que realmente sea más justo, para que genere más opciones, ¿no sería también parte de ese deber que te digo que deben asumir? En este caso, tú eres bastante joven. Porque a veces a mí sí me suena que pedimos muchas cosas, pero el rato que están las cosas ahí tampoco es que las sabemos, te voy a poner así como valorar, ¿no? Verás, Paulina, sí, rápidamente, haciendo una réplica a lo que tú estás diciendo, me parece súper interesante porque el tema del examen ser bachiller es un tema que está siendo coyuntural y que es un tema de interés juvenil hoy en día. Por este tema, yo te podría decir que primero, o sea, es verdad lo que tú dices, que hay que valorar cuando tú ganas un derecho, el derecho de la universidad de la educación de tercer nivel gratuita, es un derecho adquirido por la Revolución Ciudadana. Me parece digamos, un derecho que se ha hecho valer. Que se ha hecho valer y que es necesario también, hay que también pensar y repensarse el tema cuando tú conquistas un derecho, tienes que pensar al día siguiente cuando ya lo conquistaste. Y esto de una hoja de ruta, valga la redundancia de la radio, esto de una hoja de ruta de poder hacer validar ese derecho, darle seguimiento, valorarlo inclusive, te digo. Yo estoy, hablando de derechos, estoy segurísimo que tu abuela y mi abuela, al menos mi abuela, al menos en los primeros años de su vida no tuvieron derecho al voto. Es con Matilde Hidalgo que pueden tener, la mujer tiene oportunidad de derecho a votar, a elegir. No, y de hecho las mujeres ni siquiera tenían derecho a la educación, ¿no? Entonces se les daba ese derecho a los hijos varones en prioridad, ¿no? Exactamente, y son las cosas que son parte de una sociedad, reducir esas desigualdades. La desigualdad no solamente tiene que ser económica, es en derechos también. Entonces te digo, en cuanto a la prueba del ser bachiller, te escuché atentamente, hablabas de mejorarla. Yo estoy de acuerdo que hay que mejorar, más que el tema técnico. Yo he dado esa prueba, te comento, y desde la experiencia te puedo comentar que es una prueba que busca mapearte en cuál es tu nivel de aptitud. O sea, más que una prueba de conocimiento, es una prueba de aptitud, para que tú puedas tener inclusive
puedas ubicarte según la educación de tu colegio y en base a esa prueba puedas tener un tema de la asignación a cupos. Yo te voy a decir, y te voy a ser franco, mi lectura ahora por la que hay una crisis de cupos en la universidad pública y privada mediante las becas es porque hubo un gobierno al cual yo le creí y que prometió 40 universidades técnicas y ni siquiera vemos el polvo de construcción, ni siquiera vemos que han comprado. Ni la primera piedra. Entonces te digo, cuando no hay universidades y hay una demanda de estudiantes que se están graduando de sus colegios y quieren la posibilidad de estudiar tercer nivel, los primeros estudiantes de su familia. Yo te digo, yo estudié con compañeros que eran los primeros profesionales de toda su generación. O sea, te digo, es un tema de conquistar derechos real. Pero el tema de la valoración, y es algo también que quiero hacer una reflexión a los jóvenes, las cosas no se resuelven siendo radicales o cambiando o eliminando, porque no estás empeorando el problema con entre comillas, el antídoto. No puedes eliminar una prueba de ser bachiller y que conste que ya están muchos en campaña. Hay un banquero que está prometiendo ya a los jóvenes porque se dio cuenta que el 44% del electorado en el 2021, en las últimas elecciones y en el 2021 van a ser jóvenes de entre 16 a 35 años. Entonces ya le apuesta a la demagogia diciendo que va a eliminar un examen y no da soluciones reales. No da soluciones reales. Una solución real es poder... ¿Cuál es el problema del tema del examen ser bachiller? La asignación de cupos. Y la asignación de cupos no solamente, ojo, no estoy diciendo que solamente responde a un problema de falta de universidades, también responde a un problema de moral, como tú decías. Esto es un trabajo en sociedad, no solamente del joven. En las últimas pruebas se han filtrado miles de documentos para poder hacer trampa en los exámenes. Eso también nos lleva a nosotros a reflexionar como sociedad el tema de la corrupción. Eso es corrupción también. Entonces es necesario que los padres de familia que pagaron por las preguntas y ese funcionario corrupto que se las dio, o sea, romper esos esquemas de corrupción, te digo, eso es un factor, el tema de la corrupción que aún vive latente y eso no va a cambiar hasta que no cambiemos culturalmente, es un cambio de sociedad. A eso yo quería llegar justamente, Jan, porque cuando uno hace, digamos, un recuento, y aquí sí, yo sí voy a hacer una crítica, digamos, al gobierno de la Revolución Ciudadana, cuando tú, digamos, te planificas, que eso era una de las cosas que hay que reconocer, ¿no es cierto? Había la planificación de la política, por eso había las emplades y todo esto, y se hacen los colegios que eran una necesidad urgente, ¿no es cierto? Se hicieron las escuelas del milenio. Y habían cosas ahí que, digamos, podían faltar, ¿no? Una de las cosas que decía la oposición y un ministro de educación de este gobierno totalmente, no sé, despistado, él decía que sí, que se destruía la cultura y no sé qué historias ahí, cualquier barbaridad, ¿no? Pero yo ahí... Y justo en esto que hablábamos de por qué es importante hacer política, uno de esos errores grandes fue no realmente empoderar a los jóvenes, o sea, como tú decías, a los jóvenes, a los padres de familia, que recibían que recibían una obra, ¿no es cierto? Una obra como una escuela, por ejemplo, del milenio, donde lo que se trataba, ¿cuál era la idea de hacer estas escuelas del milenio? Que realmente lograr estandarizar, ¿no es cierto? Que un guagua que estudie en Quito, ¿no es cierto?, tenga el mismo nivel educativo en calidad y así todo es. Que el guagua que estudia en un pueblito más pequeño, ¿no? Y eso es reducir desigualdad. Exacto, reducir desigualdad. Es eso. Y entonces, en ese sentido, claro, todos estábamos igualitos para dar la prueba a ser bachiller, porque teníamos profesores y todo. Y bueno, después viene todo este tema y dicen que son elefantes blancos y todo. Pero, ¿qué pasó cuando se hicieron esos colegios? Y te digo ahí, porque yo alguna vez conversé con algún joven dirigente, ¿y qué me dijo él? Me dijo, es que no se puede hacer política en los colegios como hacía el MPD. El MPD, o los chinos como les conocemos, o ellos, no quisieron política, porque la política es otra cosa. Así es. Hay que rescatar el concepto. Exacto, ellos sí quisieron adoctrinar, ¿no es cierto? Y entonces era el libre ingreso y así discursos de barricada, sin ningún sentido y como tú decías, sin ningún ejemplo. Yo, que soy de la Universidad Central y no tengo miedo en decirlo, los peores estudiantes de la Universidad Central, los que estaban 10 años, 20 años en el mismo año y cambiaban de todas las facultades porque ya no podían repetir, eran los dirigentes del MPD.
Y en los colegios, muchos dirigentes, porque además se tomaron también la educación secundaria, la educación primaria, la educación pública, me refiero, estaba con esto de la UNE y todo, tomados por eso. Tampoco es que ellos salían, yo nunca me acuerdo haber visto más que marchas para que suban los salarios, pero nunca hubo realmente revisar el pensum, actualizaciones pedagógicas, y tampoco vi a los padres de familia. Una de las cosas que, por ejemplo, a mí me llamó la atención cuando se cerraron varias universidades, que también es una medida que yo aplaudo, es que los padres no salieron a indignarse contra esas universidades que estaban estafando a sus hijos, porque te estaban dando carreras que eran como el menú de un restaurante. Usted quiere seguir medicina, ¿qué no le gusta? Tache lo que no le gusta y lo demás le damos. Usted quiere ser abogado, ¿qué le gusta? Eso estaban haciendo esas universidades de garage. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué en ese tiempo, y yo no digo que sea fácil y que hay que hacerlo todo, o sea, pero sí creo, tú como joven, ¿dónde crees que se falló, digamos? Porque cuando tú haces un proceso de cambio, no puedes dejar, yo creo que uno de los grandes errores fue dejar para después el tema del cambio de chip o el cambio, la revolución cultural. Verás, Pau, yo te cuento algo, o sea, hay que hablar en términos reales. Cambiar el chip, como tú dices, sin adoctrinar, como tú dices que hace el MP también, no es algo que pueda hacer en 10 años. No. Primero que necesitas en eso estamos de acuerdo. El consentimiento de la sociedad. Y segundo que necesitas hacer un trabajo más que en el tiempo, que sí te lleva tiempo, porque tienes que reacostumbrarte a nuevos hábitos como, por ejemplo, no me voy a llevar esta pluma que me prestaste aquí en hoja de ruta. O sea, te digo, básicamente eso, hasta problemas más importantes de negociarse la asamblea. Pero a ver, yo te pongo un ejemplo concreto. Vamos a las escuelas del milenio. ¿Por qué no se podía hacer, por ejemplo, el gobierno entregaba uniformes y libros, ¿no es cierto? Daban los libros escolares. ¿Por qué no podrías hacer una ceremonia donde se entregaban los libros y al final del año los niños entregaban sus libros a los chicos que venían atrás? ¿Qué fomentabas ahí? ¿Cuidabas los libros? ¿Disminuías el gasto? ¿Generabas solidaridad? ¿No es cierto? Y los padres también participaban en el hecho de que, mira, o sea, si tú destruyes el libro, yo voy a tener que pagar. Entonces también empiezas a valorar. Sí, eso es una medida que, por ejemplo, yo te digo 2 ejemplos más, solo de la escuela del milenio. Una cosa que se podía hacer, que no hubo la visión para hacer eso. Otra cosa, organizar a los padres de familia. Organizar a los padres de familia para que haya periódicamente, verás que no estoy hablando de adoctrinamiento, estoy hablando solo de cambiar ciertas costumbres, ¿no? Solo de eso. Periódicamente hacer una minga en las escuelas del milenio, por ejemplo. Organizada incluso si quieres tú, hasta por los dirigentes de la parroquia, del barrio, porque estabas con una obra que beneficiaba a todo ese sector, ¿no es cierto? Ya. Luego, el tema de la comida. También generabas empleo. Se criticó por el tema del transporte. Buscar a ver cómo se podía hacer una cooperativa con la misma gente, alguien que se encargue de llevar a los niños y todo. Quizás esas cosas, en todo el trabajo brutal que se hizo para reconstruir este país que venía de estar en soletas, que había venido quedándose en ruinas por décadas y décadas de una partidocracia, como tú bien dices, corrupta, mafiosa y todo. Pero estos ejemplos ya habían en otros lados, en otros países. ¿Por qué no mirar también esas cosas y ir, digamos, aprendiendo a nuestro modo, en nuestro estilo, en nuestro tiempo? También ir cambiando esas cosas. O sea, ¿por qué entregar, como yo te digo, nuevamente, solo entregar derechos sin involucrar con deberes? Con razón. Medidas así como esas. Perdón que te interrumpa. No puedo terminar. Ahora sí te dejo que te explayes. Es verdad que lo que dije al principio es que no se puede hacer un cambio cultural, una revolución cultural de la noche a la mañana. Ese es el problema. Pero hay que dar soluciones frente a eso también. O sea, nosotros no estamos para identificar solamente problemas, sino para proponer soluciones. Es necesario apostar por la cultura. Y te digo, los jóvenes, no es porque yo sea joven, pero los jóvenes juegan un rol fundamental en el cambio de una sociedad, porque vienen con una mentalidad fresca, vienen con hábitos que muchas veces con hábitos que no tienen, que no han adquirido con ese tipo de hábitos y que no está bien que se adquieran.
Pero te digo, parte de eso, para terminar el tema, para que no quede pendiente el examen ser bachiller, ya las excusas, te digo, y hago la reflexión a los jóvenes, el examen ahora, o sea, no solamente antes era el 100% de tu calificación y te asignaban un cupo. Tal vez yo te digo, el problema está en la asignación de cupo, de poder mejorar ese tema. Pero el 40% ahora de esa nota son tus notas del colegio. O sea, te digo, también ahí hay que hacer una balanza, y yo llamo la reflexión a los jóvenes. ¿Por qué? Porque yo he visto jóvenes que están detrás de sus colegios, tal vez manipulados, diciendo que quieren que se elimine la prueba. ¿Cómo puedes tú eliminar una prueba filtro que realmente cualquier universidad te puede tomar una prueba? Si tú vas a hacer una beca, hasta que aquí en el Ecuador y en el extranjero te toman una prueba de aptitud y luego de conocimiento y todo eso para poder, si es que puedes entrar a esa universidad. Pero te digo, ¿cómo nos rebelamos contra eso, contra eliminar la prueba de ser bachilleres, y no nos rebelamos cuando nos bajan el presupuesto en educación? O sea, eso es una contradicción. Eso es a lo que yo Y es allí donde debemos llamar a la reflexión a los jóvenes, no solamente en una forma para romper o disruptiva, es en una forma para coger realmente las demandas de ellos, pero también orientarles a que la educación tiene que ser de calidad para poder progresar un país, para que el país pueda progresar. Y ahí ves tú lo de Chile, ¿no? O sea, cómo los chicos han salido realmente, porque allá la educación es un privilegio. No, y es un privilegio, tanto así que ya tanto el modelo de Chile se le ha dado, colapsado. Que ha colapsado. O sea, ya nadie pone a Chile como un ejemplo regional. Pero terminando la idea, en base a eso, o sea, necesitamos rebelarnos contra eso, y para eso necesitamos tener información de primera mano. O sea, el problema, jóvenes, no es el examen, el problema es la corrupción, el problema son que el presupuesto ha bajado. ¿Y qué significa que nos bajen el presupuesto en educación? Significa que tenemos menos maestros y de menos calidad. Ya no te van a pedir un cuarto nivel para una universidad. Todas esas reformas nos afectan. Contra eso debemos rebelarnos, porque la educación es una de las salidas del subdesarrollo, y no solamente como país, sino también como persona. Frente a eso debemos rebelarnos. Tú ponías un tema también, el tema de la participación activa política. Más allá de los ejemplos que pusiste, que me parecen muy buenos ejemplos, yo sí quisiera hacer énfasis en la participación. O sea, es necesario que los jóvenes participen. ¿Por qué? Porque si tú no participas como joven, ojo que hay que diferenciar los conceptos. Participar en política no significa ser candidato. O sea, el tema de una candidatura electoral es una rama de hacer política. La política tiene que ver con el servicio, con la organización, como tú ponías, de los barrios, de las parroquias, de lo mínimo, incluyendo en tu familia. Todo eso tiene que ver con política, con el servicio, con las ganas también de poder impulsar un país que pueda desarrollarse, que pueda tener menos brechas de desigualdades, que pueda generar equidad. Te digo, yo entiendo, y yo soy muy crítico de los errores también del gobierno anterior. O sea, aquí los jóvenes no estamos para repetir lo mismo como loros y decir todo estuvo bien. O sea, te digo, Ecuador no ha vivido desde el regreso a la democracia un proceso de cambio tan grande como la Revolución Ciudadana, pero que en ese proceso se cometieron errores. Hay que reconocerlos, porque está hecho por ese proceso. Fue hecho por hombres y humanos, mujeres. Y no significa que necesariamente, transversalmente, el hecho de hombres tiene que ser imperfección y todo lo malo, no. Pero sí es necesario ser humildes y reconocer qué fue lo que se hizo mal, poder también enmendar, porque no basta con reconocer. Como tú decías, nos faltó tal vez crear un sistema, tal vez en las empleadas o en el tema de planificación, que se pueda crear una cultura de valorar los derechos que hemos adquirido. Porque yo te digo, y hay que hacer la reflexión a la interna y también a la externa, ¿por qué no? Los jóvenes de hoy, que no saben cómo fue la educación ayer, no solo educación, sino el trabajo, las oportunidades de empleo que hoy estamos viviendo nuevamente, la precarización laboral, una forma de terciarización también, no saben, piensan que la educación siempre fue gratuita y por eso piden que se elimine un examen, porque piensan que sí, es verdad que es un derecho. Pero valorar ese derecho como algo que otros países inclusive aún no tienen, también es importante. Debemos compararnos con... Y que sepan que no fue gratuita. O sea, las escuelas fiscales... En las escuelas fiscales, recuerda tú, a lo mejor tú no te acuerdas, yo soy más pagaba viejita. profesora de inglés.
$1. En sexto grado nos pagabas la profesora, las listas de útiles eran impresionantemente brutales. O Eso sea, era la la media gente pensión pagaba de... todo el año la lista de útiles, se endeudaban los padres de familia. O sea, con decirte que había profesoras que se ponían papelerías con la cantidad de cosas que te pedían. Eso incluso se denunció. Si uno busca por ahí va a encontrar de gente que también se dedicó a eso. Pero ¿qué hay que hacer, Paulina? Y la universidad, tú pagabas una matrícula, sí, mínima, pero tenías que pagar, en el caso yo estudié medicina, los laboratorios. A veces el foco para que te den en Infocus, por el proyector de slides de ese y eso tiempo. pasó hasta en la universidad, pasa. Pero te cuento, hay algo que tú decías que yo creo que hay que posicionar en esta entrevista, y es el tema de empoderar a los jóvenes. O sea, los jóvenes, te cuento, o sea, necesitamos empoderarnos. Y el quehacer político demanda que los jóvenes se empoderen. Te digo, más allá del tema de la votación, que va a ser el 44% según el CNE y según la INEC, las proyecciones al 2019, va a ser el 44%, necesitamos construir un mensaje desde una tienda política seria, decirles, compañeros, no vamos a prometer eliminar el examen ser bachiller, queridos jóvenes de 16 a 18 años, pero les vamos a prometer mejorar la asignación de cupos, vamos a prometer hacer un mapeo para ver qué está mal y vamos a construir universidades y vamos a cumplir, porque ojo, no solamente tiene que ver con las propuestas de campaña, no solamente tiene que ver con el discurso, sino con la práctica, y es algo que, te digo, ¿para qué reformamos la Constitución en el 2008? Poniendo que aquel gobierno que no cumpla el mandato tiene, o sea, tú puedes anticipar elecciones, el pueblo puede pedir una consulta para poder adelantar elecciones. O sea, pero lastimosamente es en vano, porque tratamos de hacer eso con Moreno, y el gobierno que maneja hoy todos los poderes, incluyendo el CNE, ni siquiera te da los formularios para ir a recoger firmas, teniendo una aceptación del 10% o menos. O sea, que hay legitimidad en este gobierno que no cumpla su propuesta de campaña. Yo te digo, esa es una de las propuestas de campaña, las 40 universidades técnicas. Y es una problemática real que hay. Porque inclusive te digo, la tecnología es una de las ciencias que también... que es necesaria para salir del subdesarrollo. Para no depender, porque para no depender de los mismos tecnología. Exactamente. Y los países desarrollados, mucho ojo, son potencias tecnológicas. Japón pudo sobrevivir a la pérdida de la guerra mundial invirtiendo en tecnología, invirtiendo en el capital humano. El capital humano es lo mejor que podamos tener. Yo soy muy creyente de que la sociedad ecuatoriana es muy capaz. Es muy capaz, pero es necesario quitarnos los hábitos culturales que yo te decía al inicio, del tema de vagancia, del tema de mediocridad y del tema de corrupción. Quitando esos tres elementos, nosotros tenemos todo, porque inclusive riqueza natural, todo para desarrollar nuestro país en varios términos. Otra cosa que no solamente económicamente, porque el desarrollo de un país no solamente se lo mide por el PIB, sino por los indicadores también de bienestar social. Exacto. Que la gente viva feliz, que la gente, como tú me decías al inicio, no podemos tener riquezas, pero vivimos bien. ¿Por qué? Porque nuestros hijos tienen una educación de calidad, porque hay igualdad para todos, porque hay oportunidad para todos, pero te digo, y es una crítica que hay que hacer desde nuestra sociedad. Cuando llegamos a tener una capacidad de ingreso un poco más alta, creemos que somos clase media, clase alta. Ya nos creemos. Entonces ya empezamos a votar por la gente que nos promete que, no, pero es que lo que pasa es que la herencia tuya, esa que tienes, se la van a dar acá a otras personas y entonces te digo, yo te cuento un ejemplo, o sea, un ejemplo muy, muy, muy personal. Un familiar mío trabajaba en Claro, antes de las utilidades, y el gobierno de la Revolución Ciudadana se obligó a que se pague mejor y que si sobraba de ese excedente, imagínate, las te pagaban el mínimo del salario básico. ¿Qué pasa? Y te pongo el ejemplo específico de doña Florinda, del síndrome de doña Florinda. Mi familiar empezó a ganar sus utilidades muy bien, porque una empresa de telecomunicaciones anualmente tiene muchas ganancias. Entonces, él pudo tener más capacidad adquisitiva, pudo tener un poco propiedades. ¿Y qué pasa? Cuando el gobierno de Rafael Correa quiere, vamos a poner de ese 15% de utilidades, voy a coger el 12% para que ese 12% vaya a los trabajadores
Les del mejoren hogar. los sueldos. No, a las trabajadoras del hogar que no, para la seguridad social de ya. ellas, que no tenían. Ajá. ¿Qué pasa con ellos? Ah, no, que gobierno, que Rafael Correa afuera, haciendo marcha, protestando, que cómo así. Entonces te digo, o sea, si por una política de la revolución ciudadana, tú tienes esa capacidad, inclusive hasta, o sea, ¿qué es lo que busca un gobierno? Eliminar las brechas, no solo salariales, sino también sociales. Te digo, pero ahí esto no es lo se que resuelve con que, por ejemplo, tú que ganas utilidades, ganes menos, no. Significa que todos tengan la misma oportunidad de poder desarrollarse. Eso es el concepto de reducir la desigualdad. ¿Y qué pasa con esto para terminar el ejemplo que te pongo? Entonces ya fueron y votaron por el opositor de Correa, porque se creyeron con la capacidad de tener más y decir, ah, no, pero es que se olvidaron cuando esa política les benefició. ¿Y sabes qué pasa ahora? Con este gobierno, ya como hicieron, ya se dieron la mano como la estatua que hay en Guayaquil, no sé si la has visto vos, como se dieron la mano con las telecomunicaciones, ya no les pagan utilidades, ni siquiera los 8.000 que era el techo, ya no pagan utilidades, y te digo, a este familiar ya inclusive lo botaron del trabajo con tantos años de servicio. Entonces, ahí, ¿sabes cuál es la respuesta? Que vuelva a Correa. Y yo te digo, la gente dice que vuelva a Correa porque quiere que vuelva un cambio, una transformación al país. Más allá de personalizar la imagen de Rafael Correa, que yo también, no es que no estoy de acuerdo, pero yo creo que hay que elevar el debate. Para mí Rafael Correa es un líder indiscutible, pero te digo, desde el punto de vista de los jóvenes, hay que seguir esos ejemplos, pero hay que también corregir los errores, y no se trata de personalizar una lucha. Porque la lucha por los derechos no es personal, es colectiva. Y los jóvenes para poder conquistar los derechos, necesitamos quitarnos un poco el tema de los personalismos, incluyéndonos a nosotros mismos. No porque tú seas dirigente significa que tú tienes la última palabra y que ya prácticamente hay un neopapado en el tema de una dirigencia política. No, uno tiene que ser autocrítico, uno tiene que ser retroalimentado por un compañero, por una persona que también es parte del proceso, el tema de la humildad. Y para finalizar esta parte de la intervención, yo te digo, los jóvenes necesitamos empoderarnos. Desde el Frente Nacional de Jóvenes estamos construyendo una estrategia para poder lanzar brigadas con nuestros compañeros que están en provincia, ir hacia los territorios, hacer el mapeo y poder preguntarle a los jóvenes, tener una muestra que ellos nos digan qué necesitan. O sea, no solamente es que Jan Íñiguez viene y se inventa el tema de que yo creo que los jóvenes necesitan esto, no, sino con información real, que nos digan, de este 50% que son jóvenes entre el distrito 3, digamos, del Guayas. Este segmento de la población, el 15% está interesado en temas ambientales, el otro 25% está interesado en militar en una lucha feminista, el otro 25% no le interesa nada, pero es importante reconocer eso, o sea, ese examen cualitativo. Desde el frente estamos manejándonos así para poder no solo construir un discurso, sino construir la hoja de ruta para poder del discurso llegar a la práctica, que es algo que yo te digo que nos enseñó el gobierno pasado. Todo lo que prometía buscaba cumplirlo al inicio de su gestión. Y es algo que nosotros valoramos como jóvenes. Y ahí, por ejemplo, yo te hago la pregunta, ¿y no será que quienes se decían, o incluso se dicen hasta ahora, que son los dirigentes, conductores, que son fundamentales y una serie de cosas que he oído en entrevistas, no deberían, digamos, dar un paso al costado? Porque mientras había un proyecto en desarrollo, ¿no es cierto? Un proyecto de cosas, queda demostrado y queda en evidencia que las falencias fueron de estos dirigentes justamente en sociabilizar todo lo que tú dices. ¿Me entiendes? Porque, o sea, tenemos este proyecto, por ejemplo, del Ser Bachiller. No hubiera sido realmente ir al territorio y también medir lo que tú dices. Medir, ver, escuchar a los jóvenes para saber, para tener una propuesta, digamos, más consensuada sobre estas necesidades que tú hablas. Porque mira lo que pasa. Un gobierno como el anterior, que transforma, que realmente, o sea, sí se enojen, pero el gobierno de la Revolución Ciudadana puso al Ecuador en el mundo.
Antes nadie sabía ni dónde quedaba este país. Así Y es. eso sí, hay que decirlo con todas las letras. Entonces, un gobierno que hace una inversión y que genera unas políticas públicas impresionantes, yo sí creo, y lo digo así con total frontalidad, yo sí creo que incluso los actuales dirigentes de la Revolución Ciudadana le quedan debiendo mucho al país. Le quedan debiendo porque estuvieron ahí. Y creo que una responsabilidad de ellos, de ellos mientras había una planificación y mientras había un presidente que trabajaba 24/7, era sociabilizar en el territorio justamente eso. Por eso yo te decía, cuando se abren se cierran las universidades de garage, o sea, si hubiera sido pues chévere que se reúnan con los estudiantes, ¿no es cierto? Uh-huh. Y les digan, miren, vamos a cerrar estas universidades porque les están estafando. ¿No? O sea, hacer entender, porque la gente, como tú bien dices, y los jóvenes sobre todo, no son bobos. Yo creo que aquí no hay bobos. Yo creo que si a cualquiera le explican las cosas, uno lo entiende. El Consejo de Participación Ciudadana, yo te cuento que había oído que esto y todo. Y el otro día, bueno, no el otro día, pero me lo explicaron. Y yo decía, pero por Dios, o sea, ¿cómo es que dejamos que nos arrebaten esta herramienta tan importante? Entonces, ahí viene el cuestionamiento. O sea, y esto de, justamente por el tema del debate de ahora, no es ahí donde realmente tenemos que hacer cuestionamientos serios, porque realmente nos quedaron debiendo en el tema de socializar las cosas. Verás. Porque es cierto que en 10 años, yo estoy de acuerdo contigo que los procesos no son de la noche a la mañana, no es fácil cambiar el chip, pero es más difícil todavía si tú haces las cosas, digamos, y además, o sea, quienes tendrían que haber salido a los territorios y sociabilizar, también se quedaron solo en la tarima, pues. O sea, eso es bastante doloroso, porque como hablábamos fuera de micrófonos, yo te digo, ¿qué les dices ahora a este montón de jóvenes sin cupos? ¿Qué les dices ahora a la cantidad de desempleados? ¿Qué le dices a la gente que ya ha perdido la esperanza en este país? Verás. No iba a ser fácil. No iba a ser fácil y sabíamos que podía incluso, mira, lo que ha pasado en Bolivia, por ejemplo. Puedes tener eso. Los cambios están, digamos, con esos riesgos permanentes, porque no es que las transnacionales y las potencias extranjeras van a dejar nomás que un país cambie. Eso lo sabemos, eso ha pasado a lo largo de la historia, de esos hechos en la historia hay muchos como tomarlos de ejemplo, pero no habría que realmente, o sea, no había que empezar, aunque sea de a poquito. Es cierto que hay cambios que tú tienes que tomarlos de raíz, porque eso de sentarse a consensuar con todo el mundo también no es posible, ¿no? Hay gente que no lo entiende. Pero sí empezar, o sea, empezar siempre y desde un inicio a sociabilizar esos cambios, porque ahora te vas quedando como sin respuestas, ¿me entiendes? O sea, ¿qué le dices? Como yo te digo, ¿qué les dices a los jóvenes? O sea, los jóvenes dicen, no, yo ya no quiero el ser bachiller. ¿No? Los otros dicen, no, pues es que ves, te entregaron al país y ustedes mismos le pusieron, porque eso es lo que te dice la gente. Ustedes mismos le pusieron. Y ahí está, vean cómo nos hace. ¿Qué le dices a esa gente? Ahora que, como tú dices, hay un banquero que anda por ahí diciendo, porque ya se dio cuenta, como para eso sí tienen plata, ¿no es cierto? Y ya está con el discurso demagógico que vuelve la libertad, que tú puedes estudiar lo que a ti te guste. Y la realidad no es esa. Porque a mí puede ser que me guste ser astronauta, pero yo odio las matemáticas, soy, o sea, chucha, terrible con la física. Entonces, obviamente, no voy a pasar ese examen. Una solución a eso, Pau, como tú decías, puede ser muy bien la orientación desde los colegios. Yo recuerdo que nos tomaban en colegio nosotros pruebas de orientación para elegir las especialidades. Exacto. Cuando no había bachillerato Así es. unificado. Sabes que tú eres bueno para contabilidad, tú eres bueno para física. Entonces te digo, más allá de ese tema, poder fortalecer esas pruebas de aptitudes también para hacer lo que tú quieres, porque es una contradicción que quieras ser astronauta y no te guste la matemática o la física. O sea, hay que ver por qué te gusta ser astronauta si te gusta volar. Puede ser porque quieres ser piloto de avión y no necesariamente, pero ya, solo por poner vagamente un ejemplo, pero 3 cosas de lo que tú decías. Hablabas de los dirigentes, yo creo que sí, no solamente te digo, los dirigentes... hay que hacer la crítica, es verdad, pero te digo, hay que compartir la responsabilidad con la sociedad también, porque te digo, ganar el poder, o ganar el gobierno, perdón, no es ganar el poder. Sí, así es. O sea, tú cuando ganas el poder, y mira lo que pasó en Bolivia, también tú ponías un ejemplo en Bolivia, Evo Morales gana el poder, gana el gobierno, pero no gana el poder, pero y al día justo siguiente... porque, ¿cuáles son las fallas de eso? Que no se construye poder popular.
tal vez yo te digo, mira, yo no creo que no se socializó del todo. Yo creo que la gente no tuvo visión para poder trabajar con la comunidad y es algo, ¿sabes por qué pasó eso? Porque las organizaciones sociales, como se entienden naturalmente, no tuvieron como, por así decirlo, una valoración primaria por así decirlo, de sus capacidades. O sea, las organizaciones sociales no tuvieron mucho que ver. Yo te digo algo, las ONGs y la política de un gobierno no pueden llevarse entre sí, porque las ONG están creadas temporalmente para una necesidad específica, pero cuando un gobierno crea una política pública que resuelve esa necesidad, es en vano tener una ONG. Claro, ellos están para donde no hay Estado. Entonces te digo, o sea, ¿qué pasa con eso? Yo no creo que no se socializó del todo, yo creo que no se entendió y se creyó por el tema de que ya fueron 10 años, se creyó que siempre íbamos a tener el tema del gobierno y ojo que no lo perdimos. Fue un tema de traición. Pero eso mismo te digo, o sea, eso mismo, de que dejar en el imaginario de la gente que había alguien que siempre iba a dar diciendo, haciendo y pensando, perdón que lo ponga así, pero un poco eso, y que además todos los que estaban al lado, los que se subieron a este tren de la revolución ciudadana, digamos, también estaban a la sombra de eso también. O sea, no fueron capaces de también, a la par que se iban desarrollando y se iban haciendo propuestas políticas y políticas públicas necesarias y urgentes para el Ecuador y que se les hicieron, yo creo que se les hicieron bien. Y como tú dices, algo que yo le reconozco a Rafael Carrera es que tenía una gran visión, ¿no es cierto? Pero desgraciadamente, o sea, y te insisto, lo digo así sin miedo, o sea, una visión muy grande de hacer un país gigante, pero siempre con gente que no compartía esa visión. O sea, que en los hechos se ha demostrado, no nos estamos inventando. ¿Me entiendes? Déjame anclar un poquito lo que tú dices, Pau, yo te digo, te hago una pregunta. Por ejemplo, si tú eres un dirigente juvenil, ¿me entiendes? Y los jóvenes te dicen, mira, en un coliseo, te dicen, no tenemos dónde estudiar. Ese examen es injusto porque además nosotros tenemos profesores, no nos dan materia, a veces no vienen, encima ahora cualquiera es profesor y todo. ¿Tú qué propones? Tú estás de candidato. ¿Qué haces frente a eso? ¿Qué les dices? Lo que te he dicho alrededor de la entrevista, Pau, que el problema, hay que hablar a la gente con la verdad. El problema no es de un examen injusto, porque un examen no es injusto. O sea, un examen es un examen. Pero bueno, prueba, el ser bachiller podría ser un examen, digamos, es una herramienta súper bien pesada, pero que de pronto tienes un elemento. Digamos, tú pusiste un elemento en el ejemplo que me diste. Digamos que mi colegio no me da porque mi profesor no viene. ¿Qué debemos hacer nosotros como responsables, te digo? Porque aquí hay que ser también muy reales. O sea, la propuesta no debe ser eliminar el sí, por más que estamos nos cueste, de acuerdo. Por más que nos cueste, la honestidad debe ser uno de los principios fundamentales y eso debe ser parte de los jóvenes. O sea, el problema no va a ser eliminar el bachiller. ¿Qué va a ser? Meternos en los colegios para tratar de mejorar la calidad. Ahí es a donde yo quería llegar. Poder tener una mentoría que los maestros no van y eso, público. Y eso es hacer política, Dan, porque tú eres buen estudiante, por ejemplo, tú estás en el colegio y tú sabes bien matemáticas, ¿me entiendes? Y tú tienes ganas de hacer política, digamos, o sea, ni siquiera pensar en candidatura, ojo que no estoy hablando de candidaturas, estoy pensando, ¿por qué no se fomentó, digamos, a ver, vamos a hacer el ser bachiller, pero entonces en los colegios los mejores alumnos van a empezar a hacer grupos, porque es más chévere estudiar entre jóvenes, enseñarles quizás, ve, por acá la matemática es así, el castellano es por acá. ¿Por qué desde el inicio no se puso eso? Bueno, digamos que ahorita ya no vamos a llorar sobre la leche derramada, eso no se dio, no pasó. Vamos a... Pero, ¿cómo propones, o sea, tú como dirigente, y que te veo muy solvente y en los ejemplos y en las cosas que dices, ¿cómo tú planteas realmente que debe ser ahora un dirigente? Y eso sí quisiera que tú me digas, ¿qué perfil debe tener un dirigente juvenil? Verás, yo creo que... Sin hablar de adoctrinamientos, claro, de dirigente. Yo creo que esta pregunta... yo creería que estigmatizar, así como ponerle cualidades y ponerle ciertas etiquetas a una persona que ejerce una dirigencia o algún liderazgo, no sería del todo correcto. Porque, o sea, yo creería que lo elemental es que este dirigente primero se maneje bajo principios y no bajo ninguna otra agenda. Se maneje bajo principios y se maneje también con un deseo
de querer superarse, no solamente académicamente, sino formativamente y éticamente. Yo te digo, la revolución ética fue la que nos falló, porque poniendo el ejemplo de hoy en día, y hay que también reconocer, tú hablabas, es verdad que hay que ser muy, muy críticos con los dirigentes, pero te digo, hay dirigentes, o digamos el 70% de esos pseudo dirigentes se fueron con el gobierno. Se fueron con el gobierno porque les ofrecieron puestos, porque les ofrecieron beneficios y hoy no están. Tú ponías un ejemplo de un asambleísta que ponías un ejemplo cercano. Yo te digo, eso nos pasó porque no creamos, no formamos, éramos por así decirlo, y te digo en la juventud, éramos una juventud de eventos. ¿Y qué pasaba al día siguiente del evento? Podíamos llenar un estadio con 5.000 jóvenes, pero ¿qué pasa al día siguiente de llenar el estadio, cuando las luces se apagan, cuando la música ya es menos emocionante? ¿Qué pasa con eso? O sea, es necesario que ahí los verdaderos líderes, los verdaderos dirigentes hagan un seguimiento. El liderazgo se ejerce con seguimiento, con oportunidad, dándole herramientas. Un líder tiene que darte herramientas, porque si no, no te puede mandar nada. Tienes que darle herramientas para que la persona pueda desarrollar un líder también reconoce los liderazgos en proceso, los potenciales liderazgos. ¿Para qué liderazgo? Liderazgo para poder tener propuestas frente a problemáticas de nuestro país, en este caso y una empoderar, política y empoderar a la gente Tú, que lideras, a la gente que para terminar que esta idea, esa propuesta. netamente, para terminar esta idea, y quiero hacer la reflexión final, yo creería que hay que ser críticos con los dirigentes, pero hay dirigentes que se han quedado en este proceso fajándose a pesar de todo y fajándose a pesar de que ataquen a tu familia, te ataquen a ti como persona y realmente ataquen a tu tema económico, porque te digo, ser del correísmo te cierra las puertas en el sector privado. Entonces te digo, es importante, y en el sector público, no se diga si no eres acorde al gobierno. Entonces te digo, hay que reconocer también a esos dirigentes que se han quedado, porque, o sea, no se han quedado porque sí, o sea, a todos les prometieron cosas, pero hay que también hacer la valoración ahí, hay que corregir los errores. No creería que la solución debe ser dar un paso acostado porque nos vamos a quedar solos en la tierra. Apaguemos las luces, vámonos, que no. O sea, creería que hay que enmendar los errores. Porque te digo, el mismo Rafael Correa, tú tenías una postura crítica que hay que cometer errores. Eso no significa que Rafael Correa nunca más vuelva. O sea, eso significa que hay que corregir los errores. Un líder, yo creería que identifica los problemas y los resuelve. El liderazgo de Rafael Correa es otro tipo de liderazgo, o sea, incluso él tiene un liderazgo, supuesto, digamos, regional. sin comparaciones. Estamos hablando de liderazgos más locales, a eso yo voy. Sí, o sea, pero más allá gente, de eso, porque yo sí creo que hay bastantes líderes, o sea, yo creo que hay bastantes líderes y gente con mucha vocación. no pero hablemos ¿por de qué no líderes, se Pau. democratiza, digamos, eso? ¿No es cierto? Ese es el reto, por el cual, de hecho, yo acepté esta entrevista, querida Pau, porque el reto de nosotros los jóvenes es poder patear el tablero y decir, compañeros, aquí hay capacidad, los jóvenes estamos empoderados, hay capacidad, tenemos capacidad de conducción, tenemos capacidad de liderazgo, tenemos no solo discursos, sino también tenemos una intención de poder reivindicar el concepto de política, y aquí estamos no solamente para cargar banderas, mucho ojo, sino también estamos para darle un mensaje a los jóvenes, para poder entender la política desde otra perspectiva y decirle a todos los jóvenes que es necesario, como tú decías al inicio, que hagamos política, porque si nosotros no hacemos política, los neoliberales van a hacer política, y un neoliberal... No, ellos van a hacer politiquería. Van a hacer politiquería, pero se van a encargar de darte un discurso que te alegre al momento y luego te viene el dolor, la jaqueca al día siguiente. Pero te digo, es muy importante que los jóvenes que nos escuchan se empoderen del tema político, se empoderen de la dirigencia, de levantar su voz. Hay un proyecto que es muy lindo, que en Guayaquil estamos tratando de posicionar, que súbela tu voz, y esto implica para que los jóvenes que no tienen voz a través de la participación ciudadana puedan tener una voz, puedan levantar su voz. Y te digo, la juventud que va a cambiar este país no es cualquier juventud, es una juventud que está preparada, que tiene liderazgo y que tiene la capacidad también de reconocer a los mismos de siempre. Y aunque no vivió la obtención de derechos en esos 10 años, se da cuenta, porque no somos ningunos estúpidos, perdón que use este término, no somos ningunos estúpidos, se da cuenta que este gobierno lo que menos es, y a este gobierno me refiero no solamente a Lenín Moreno, sino a Nebot, que fue quien le cuidó las espaldas en Guayaquil. Los que cogobiernan, sí. La banca y los poderes mediáticos, inclusive, entonces yo aplaudo esta oportunidad en hoja de ruta, porque es un espacio alternativo también para generar opinión. Para finalizar eso, quiero preponderar. Los jóvenes estamos empoderados, querida Paulina,
pero te digo, vamos a luchar por espacios, no entre nosotros. O sea, los espacios que hay que luchar es en la sociedad, es ir a meterse a un trabajo organizativo con los jóvenes, con todas las esferas de la sociedad. Entonces, independientemente del tema juvenil, no somos dirigentes. Algo tú decías fuera de la transmisión que a mí me caló mucho y yo te digo, yo te respondo a eso, nosotros no somos dirigentes de jóvenes, somos dirigentes juveniles. Y eso es importante poder enfatizar, porque no es que tú eres joven o tú eres mujer, encárgate de las mujeres. Tú eres joven, encárgate de los... No, somos dirigentes y el perfil de un dirigente es un perfil. O sea, te digo, no es que tú tienes capacidad, puedes tener más solvencia con las mujeres porque eres mujer, pero no significa que no puedas impactar en otros espacios de la sociedad. Hago un llamado a la unidad de los jóvenes. Vamos a tener primarias en abril, en el Frente Nacional de Jóvenes de la Revolución Ciudadana, un llamado a que todos los colectivos que están activando en su sector puedan también ser partícipes de este proyecto, un proyecto que realmente es progresista, un proyecto de izquierda, un proyecto que va a abarcar un trabajo para trabajar por los jóvenes, desde los jóvenes, porque eso también es otra cosa. Yo te digo, la representación mundial de los parlamentos, pongamos un ejemplo de los parlamentos, es del 1,9% de jóvenes. Es del 1,9%. Entonces la representatividad también tiene que cambiar, la representatividad de los jóvenes. Debemos tener también jóvenes en los espacios de toma de decisiones para que puedan no solamente desde la teoría, sino desde la vivencia, poder también generar políticas públicas para nosotros y poder también generar la construcción de más derechos, que te digo, hay muchos derechos que todavía estamos por conquistar, que necesitamos ponernos la camiseta y si es posible, te digo, Paulina, con la sangre vamos a luchar para que podamos conquistarlos. Muy bien, Jan, mucha suerte realmente en este frente. Espero que realmente se democratice, sobre todo para que sigan. Lo que se necesitan son más cuadros. Y quisiera irme solo con una frase que un maestro al que muy pronto nombraremos y que aquí César Armando Bermeo conocerá. Él nos dijo, la formación política no se la da, no se hacen capacitaciones, no. La formación política se la va creando en el territorio, bañándose de pueblo, conociendo al pueblo, aprendiendo con el pueblo. Así se va realmente haciendo una formación política de acuerdo a las necesidades, pero también a la identidad, a los hábitos, a los costumbres de cada pueblo. Un abrazo, sigan con Hoja de Ruta en un momento más. Y con la NAPLE, con Ronnie Aliaga, les dejo un abrazo grande y aquí seguiremos